Bueno, en este momento vamos a comenzar con los repasos. Voy a buscar mi cronómetro, porque solamente me dieron 15 minutos para comenzar, bueno, para hacer toda la exposición. Así que vamos a comenzar. Como ustedes ven aquí en la pantalla, el tema viene a ser bloqueantes neuromusculares. Es un tema sencillo, no es un tema complicado. Sin embargo, antes de comenzar la exposición, justamente quiero indicarles lo siguiente. Ustedes justamente eh, ya saben justamente que estos fármacos están donde en todo un capítulo grande que viene a ser anestesiología, ¿ya? Pues anestesiología se divide en dos ramas principales. En una rama que es una anestesia general, por decirlo, y una anestesia que es regional, ¿ya? Entonces, enfocándonos netamente en la anestesia general, ustedes van a tener tres objetivos. Uno, que el paciente se duerma de manera así, bueno, así, ¿no? Hablando coloquialmente, que el paciente se duerma, que el paciente no tenga dolor y que el paciente, no se mueva, ¿no? Entonces, para hacer justamente que el paciente se duerma, necesitas, ¿qué cosa? Un fármaco, que viene a ser el fármaco hipnótico, ¿ya? Los hipnóticos que sedan al paciente como tal. Para evitar tú de que el paciente tenga dolor, porque el dolor también lo puede despertar el paciente, necesitas un fármaco que sea un anestésico, no, bueno, un analgésico, perdón, analgésico. Y para que este paciente no se mueva, necesitas otro fármaco que viene a ser los relajantes neuromusculares. ¿Listo, chicos? Pues esta es una visión general, ¿ya? Que lo van a ver justamente en sus clases de tanto de anestesiología como de farmacología. Y bien, ahora sí, comenzando ahora con la ponencia, este viene a ser contenido de la cohesión. No vamos a hablar acerca de la fisiología porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí de lo demás, ¿no? De las generalidades, los dos tipos de fármacos, los no despolarizantes y los despolarizantes, ¿no? Y también acerca del bloqueo o de los reversores del bloqueo neuromuscular. Bien, aquí hablando de las generalidades, más que todo en la química, chicos, ustedes tienen que saber lo siguiente, que la estructura es similar, justamente, ¿quién? Es similar a la acetilcolina, ¿ya? Es similar a la acetilcolina. Aquí, como ven acá, la estructura de la acetilcolina, ven justamente una cadena de carbono, ¿no? Con un nitrógeno cuaternario, y ahora comparen esta con la succinicolina. Como se ve, justamente la estructura es similar, ¿no? La estructura es similar, solamente que, claro, después, ¿cómo decir que es el doble justamente de la cicolina, ¿no? Porque miren, está unido encima acá. Entonces, ¿qué ven también aquí? Ven aquí dos nitrógenos cuaternarios. Estos dos nitrógenos cuaternarios, ¿qué va a pasar? Estos dos nitrógenos cuaternarios van a darle una característica importante. Le van a dar la característica de qué? De poca liposolubilidad, o sea, una poca solubilidad en lípidos, ¿no? Y esta poca solubilidad en lípidos hace justamente que estos fármacos, cuando quieran atravesar la barrera hematocefálica, no van a poder atravesarla, no podrán atravesar la barrera hematocefálica, ¿no? Y además, si este fármaco es poco liposoluble, entonces debe ser altamente hidrosoluble, chicos, hidrosoluble. Bien, ahora hablando acerca de un tema que estaba en la diapositiva del doctor ya hace unos años, que eran justamente las características de un relajante muscular ideal, ¿no? Que me pareció interesante ponerlo aquí también. Primero que el fármaco sea no despolarizante. Van a ver ustedes en un momento que hay dos tipos de fármacos, los despolarizantes y los no despolarizantes, ¿no? Y vamos a detallar cuál es cada uno de ellos. Que tenga también un inicio rápido y corta acción. ¿Y esto por qué? Porque tú tienes tienes que controlar lo que viene a ser este fármaco, ¿no? Necesitas un fármaco que inicie rápido, que inicie a los 2 minutos o al minuto, ¿no? Y que tenga una acción o una duración que sea aceptable, una duración que no te pueda pasar, por ejemplo, la hora, ¿no? Porque si no va a ser difícil controlar. Una duración perfecta o buena sería unos 20 minutos o unos 10 minutos, un tiempo en el cual tú puedas controlar justamente, ¿no? Que también tenga una recuperación total. ¿Qué quiere decir? Porque estos fármacos de acá, los bloqueantes neuromusculares, van a impedir justamente esta contracción, van a impedir justamente esta contracción que tienen estos fármacos, el músculo, perdón. Entonces, tú al acabar el efecto justamente del relajante, necesitas que todo ese efecto del fármaco desaparezca, ¿no? Que también no tenga efecto acumulativo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo mi relajante muscular, por ejemplo, una succinilcolina,
¿ya? Tengo una inyección que tiene 100 moléculas de succinicolina. Yo las inyecto en un paciente. De las 100 moléculas, solamente 90 hicieron efecto y 10 se quedaron justamente en el plasma, ¿ya? Cuando yo inyecto nuevamente la succinicolina, ¿no? Cuando yo inyecto nuevamente la succinicolina, ya no voy a tener solamente 100 moléculas, sino voy a tener 110. Entonces, el efecto se va a ir acumulando. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Queremos que el efecto no tenga un efecto acumulativo. Y que también, bueno, sean irreversibles, ¿no? Y que tengan un tiempo de latencia corto. En el uso quirúrgico, chicos, más que todo viene a ser que sean altamente solubles en agua, que ya lo mencioné, que también tengan o sean un compuesto ionizado y que tengan un mínimo trasplante placentario. Y en las indicaciones clínicas, netamente nosotros queremos qué cosa, de que podamos utilizarla donde en la anestesiología. Ya la mencioné, ¿no? Justamente para la sedación del paciente, ¿no? Pero también la intubación laringea. Cuando tú colocas un tubo orotraqueal o endotraqueal, va a pasar justamente por toda la boca y por la laringe, y normalmente el paciente va a contraerse de manera involuntaria. Entonces tú le administras succinilcolina para evitar justamente que los músculos se contraigan. Y al evitar que los músculos se contraigan, va a pasar justamente todo ese tubito de manera fácil, ¿no? Por la vía aérea, ¿no? Igualmente en la ventilación artificial. Como ya le mencioné, estos fármacos como tal van a impedir las contracciones o que el paciente se mueva, pero no hace que el paciente tenga dolor y no hace que el paciente se quede dormido, porque son esos otros fármacos que van a hacer esa acción. Bien, esto solamente de manera general y rápida. Aquí justamente ven aquí los relajantes musculares. Hay dos tipos, ¿no? Los de acción central y los periféricos. Y los periféricos se dividen en qué cosa? En los despolarizantes y los no despolarizantes. Los despolarizantes, el único que hay viene a ser la succinilcolina. Y los no despolarizantes tenemos, por ejemplo, al mibacurio, becuronio, rocuronio, cisatracurio y el pancuronio, ordenados en tiempo de duración, por así decirlo, ¿no? En tiempo de duración desde el más cortito hasta el más largo en duración, ¿no? ¿Y cómo me acuerdo de estos fármacos? Fácil, con la mnemotecnia. Saúl, mi vecino, rompe cosas pesadas. M de mi vacurio. Vecino, becuronio. Rompe, rocuronio. Cosas con la C de cisatarcurio y pesadas con P de pancuronio. También estos fármacos se pueden dividir en dos, en los derivados de la benzil isoquinolinas y también de los derivados de la estructura esteroidea, ¿no? Esto más que todo para que ustedes lo puedan leer, chicos, ¿no? Y tengan más tiempito para entenderlo. De ahí le va a pasar diapositivas también, para que lo tengan ahí. Bien, ahora hablamos netamente de qué cosa, de los bloqueantes neuromusculares, pero de tipo despolarizantes, ¿no? Como su propio nombre lo dice, va a despolarizar justamente la membrana, va a despolarizar la membrana. ¿Y cómo así? Fácil. Tenemos aquí a la única que de esta clase que viene a ser qué cosa, la succinilcolina. Esta succinilcolina va a llegar a donde? Al receptor nicotínico y va a unirse. Al unirse al receptor nicotínico va a hacer justamente qué cosa? Que entre sodio, no, que, claro, que entre sodio y que salga potasio, ¿no? Y al hacer justamente todo este flujo de electrolitos, ¿no? Va a hacer qué cosa? De que la membrana se despolarice. O sea, la membrana se va a despolarizar. Va a abrir los canales nicotínicos o los receptores nicotínicos y va a hacer justamente que la membrana se comience a despolarizar. Y si la membrana se despolariza, entonces van a haber contracciones transitorias o lo que conocemos como fasciculaciones, ¿ya? Fasciculaciones, contracciones transitorias, ¿no? Y después de esas contracciones transitorias va a producirse una parálisis, ¿no? Una parálisis flácida, ¿no? Que ese es justamente el objetivo que queremos, que no haya contracciones. Entonces, antes de que no haya contracciones, hubo un tiempo cortito donde sí hubo contracciones, ¿no? Eso es lo que quiero que tengan en mente. Ahora, esta succinilcolina se va a quedar en el receptor y no se va a mover, no se va a mover. Entonces, como no se va a mover y va a mantener justamente este canal abierto, ¿no? La repolarización va a quedar inhibida, ¿ya? Porque justamente para que ocurra la repolarización, tiene que cerrarse los canales, pero como se van a mantener abiertos, ¿no? Como se van a mantener abiertos, ya no se van a repolarizar la membrana. O sea, la membrana se va a quedar despolarizada. ¿Ya, chicos? Eso es lo importante. En base a los efectos adversos, aquí está justamente la lista.
Tenemos, por ejemplo, la principal, que viene a ser la hipertermia maligna. Esta hipertermia maligna es importante, ya que es una condición tanto metabólica y también puede decir que es algo genética, ¿no? De los pacientes que tienen que ser evaluados justamente antes de entrar a una cirugía, ya que es un efecto adverso muy importante, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento como tal? Dantroleno sódico. Aquí les he agregado una descripción para que la puedan leer acerca de la hipertermia maligna. Otros efectos adversos, aumento de presiones, por ejemplo, la intraocular, por ejemplo, hipercalemia, también tenemos arritmias cardíacas y las fasciculaciones, ¿no? ¿Y cómo me acuerdo con una de ellas? Fácil, con la mnemotecnia. Aquí les presento un corazón que se llama Cale. Entonces, Cale, corazón. ¿Cale de qué? Cale de hipercalemia. Corazón, ¿no? Está con fiebre, ¿no? Está con fiebre, hipertermia maligna y a punto de reventar, ¿no? Como se ve aquí. Como está a punto de reventar, entonces tiene las presiones demasiado elevadas, aumento de presiones, ¿no? Y como acá se ven grietas y fasciculaciones, listo, ¿no? Arritmias y fasciculaciones. Con esta imagen se pueden acordar tranquilamente, ¿no? Ahora, contraindicaciones absolutas. Chicos, ustedes justamente les acabo de decir justamente qué cosa, de que los despolarizantes van a producir unas fasciculaciones o unas contracciones transitorias y luego de eso van a generar una parálisis flácida. Entonces, si tú colocas este fármaco, la succinilcolina, en un paciente que tiene lesiones dérmicas, obviamente que le puede generar un daño, pero obviamente que sean lesiones térmicas importantes, como cuáles, grandes quemados, o sea, pacientes que están completamente quemados, por así decirlo, quemadura de segundo o tercer grado, va a ser difícil, o bueno, es una contraindicación más que todo para que tú le indiques su fenicolina, ¿no? Porque vas a generarle un peor daño. También, por ejemplo, pacientes que sean politraumatizados, ¿no? También antecedentes de hipertermia maligna. O sea, si tu paciente ya tuvo un antecedente de hipertermia maligna, entonces lo mejor sería justamente de que indiques otro tipo de fármaco o que veas otra alternativa. También traumas musculares severos y también la hipercalemia, ¿no? Y en las características, chicos, lo único que quiero que ustedes se acuerden de aquí justamente viene a ser el metabolismo de la sucrocolinesterosa. O sea, la sucrocolinesterosa inhibe justamente qué cosa? La succinicolina. Eso es importante que quiero que sepan. Y bien, hablando ahora de los no despolarizantes. Esto es más sencillo, chicos, es mucho más sencillo. Los no despolarizantes, aquí tenemos varios, el rocuronio, pancuronio, becuronio, atracurio y el cisatracurio, ¿ya? Estos lo que van a hacer es competir, van a competir ¿con quién? Con la acetilcolina, ¿ya? Con la acetilcolina. Ambos compiten ¿por quién? Por el receptor nicotínico. Entonces, el, estos fármacos como tal van a ganarle a la acetilcolina y como le ganan se van a unir al receptor nicotínico. Al unirse van a impedir justamente, van a impedir de que el receptor se abra y como el receptor no se abre, no va a pasar el sodio y al no pasar el sodio, la despolarización queda inhibida, o sea, no se produce la despolarización. A comparación justamente de quién, de la succinicolina, que sí despolariza. Estas de acá, que vienen a ser rocuronio, pancuronio, becuronio, atracurio y citracurio, no despolarizan. Ya chicos, eso es lo importante. Y aquí justamente tienen una tablita para que puedan ver y comparar más que todo tanto el comienzo, la duración, la eliminación y los efectos adversos de los fármacos que he mencionado. Aquí lo importante que quiero que sepan son dos cosas. Primero, la eliminación de Kaufman. La eliminación de Kaufman, chicos, es una eliminación, por así decirlo, valga la redundancia, típicamente de quienes del atracurio y el cistracurio. Y esta eliminación de Kaufman tiene dos características importantes. Tiene dos características importantes. La primera es que no es enzimática, no intervienen enzimas en esa eliminación, ¿ya? Y segundo, es espontánea. Más que todo es en base a una cadena química, ¿no? Y bioquímica, por decirlo, ¿no? De reacciones. No es fácil explicarlo, es un poquito complejo porque es un montón de reacciones las que pasan, pero son dos características importantes, espontánea y que no es enzimática, ¿no? Más que todo para que ustedes se acuerden esa parte de ahí, que es netamente el atracurio y el cisatracurio. Y también los efectos adversos, tenemos por ejemplo a la laudanosina, ¿no? Con la sensibilidad, ¿no? Al pH y a temperatura, que recuerden justamente que la laudanosina viene a ser un metabolito tóxico, ¿no? Tóxico justamente de quién, del cisatracurio. Y ya por último, chicos, para acabar, hablemos acerca de los reversores de los bloqueadores neuromusculares. Tenemos dos tipos, la neostigmina y el sugamadex.
La neostigmina, chicos, ustedes ya sabrán justamente qué es la neostigmina. La neostigmina viene a ser un inhibidor de quién? De la acetilcolinesterasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Al tú inhibir, o sea, al inhibir justamente la acetilcolinesterasa, no va a haber una enzima que degrade a la acetilcolina. Y como no se degrada la acetilcolina, como no se degrada la acetilcolina, va a haber un aumento de la concentración de quién? De la acetilcolina. O sea, va a haber más acetilcolina circulando justamente por ese espacio entre la neurona y el músculo. Entonces va a haber un acúmulo justamente de todo eso, de esa acetilcolina, ¿no? Va a haber un acúmulo. Entonces, como va a haber una gran cantidad de acetilcolina, ¿no? Va a competir justamente esa acetilcolina con quién? Con va a competir justamente con estos fármacos, no es polarizantes, sino va a competir con el cisatarcurio, con el atarcurio, etcétera. Va a competir, pero como son mayor cantidad ahora, porque está inhibida la acetilcolina, entonces la acetilcolina va a ganar, ¿no? Es más que todo, esto sirve como un aumento, ¿no? Mientras más cantidad tú tengas de acetilcolina, va a ser más probable de que esta se una justamente al receptor nicotínico que el fármaco que yo le he indicado, ¿no? Eso es lo importante, más que todo. Y el Sugamadex. El Sugamadex, chicos, véanlo como un policía. Véanlo como un policía. El Sugamadex es como un policía. El policía atrapa justamente a los ladrones. Entonces, el Sugamadex va a atrapar justamente a quién, al rocuronio y al becuronio. Ya, chicos, va a atrapar al rocuronio y al becuronio. Sin embargo, un policía puede atrapar justamente a un delincuente, lo puede atrapar, pero no puede atrapar a dos porque no alcanza, porque claro, si suelta uno, se le escapan los dos. Entonces, va a haber una relación uno a uno. O sea, una molécula de su Gamadex va a atrapar a una molécula de rocuronio o de becuronio. Esto es lo más importante, chicos. Y bien, eso sería todo en parte de mi exposición. Me pasó un poquito del tiempo. Igual quiero saber si se me entendió, si tienen alguna pregunta para contestar rápidamente. Listo, chicos, muchas gracias. Igual le va a pasar, bueno, voy a hacerle llegar la diapositiva, ya para que también la tengan ustedes. Listo, chicos, muchas gracias. Los dejo con el siguiente ponente. Creo que está, sí, justo Julio está acá.
generales, ¿ok? Vamos a ver más o menos qué implican, vamos a hablar del término analgesia, qué significa, vamos a ver que va a implicar diferentes procesos, por ejemplo, la amnesia, que es que el paciente no va a recordar lo que ha pasado durante el proceso normalmente quirúrgico, porque normalmente la anestesia se da cuando va a pasar por un proceso algo invasivo, la analgesia, que va a ser la disminución del dolor que va a sentir el paciente, incluso que no va a tener respuesta ante estímulos dañinos, por ejemplo, el corte de un bisturí, también la inconsciencia, y la baja respuesta autonómica de los reflejos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos por acá para esta sesión. Vamos a hablar primero una partecita de la introducción, algunos efectos de los medicamentos anestésicos, luego sobre el mecanismo de acción de algunos de ellos, sobre su farmacocinética y sus efectos adversos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Ok? Algunos de los efectos anestésicos que vamos a encontrar en los medicamentos anestésicos van a ser primero sobre la hemodinamia. En la mayoría, digo mayoría porque hay excepciones aquí de estos medicamentos en los cuales va a haber cierta vasodilatación, lo cual va a implicar luego una disminución de la presión arterial, lo cual a su vez está influenciado por otro efecto que también va a tener aparte de la vasodilatación, que es la depresión miocárdica. ¿Ok? Y el bajo tono simpático. Igual, como les digo, la mayoría, porque va a haber ciertas excepciones que ya les voy a mencionar en un rato. Ahora, respecto a la respiración, también va a ser muy común que baje el estímulo respiratorio, ya sea en cantidad de oxígeno, bueno, cantidad de aire ventilado, como en cantidad de aire ventilado por minuto. ¿Ok? Va a ser como una depresión del sistema del aparato respiratorio a nivel central. A su vez, va a disminuir el efecto de oxígeno y el tono esfínterico esofágico, lo cual nos da cierto indicio de que podría haber cierta regurgitación, a lo cual cuando ponemos anestesia a un paciente hay que tener cuidado de que no se aspire. ¿Ok? Respecto a la hipotermia, esta se va a caracterizar por una baja tasa metabólica y de consumo de O2. Como les había comentado, va a bajar todo lo que son los procesos internos y los procesos autonómicos dentro del organismo del paciente. ¿Okay? A su vez, también va a inducir las náuseas, pero en este caso postoperatorias. ¿Okay? Después de que han terminado todo el procedimiento, le podrían dar náuseas al paciente, como dice ahí, debido a la activación del centro del vómito del tallo cerebral. Ahora, estos son los componentes que les había mencionado de los anestésicos. Acá tenemos la amnesia, la analgesia, que es la disminución del dolor, la inconsciencia, la disminución de la respuesta autonómica y también la disminución de la respuesta o incluso que no hay respuesta al momento de recibir estímulos dañinos como el corte de un bisturí o de cualquier otro agente. ¿Ok? No va a sentir nada el paciente. Sobre los mecanismos que van a tener los vamos a ir en dos tipos, mecanismos moleculares y mecanismos celulares. Sobre los mecanismos moleculares vamos a hablar de que hay acciones sobre diferentes tipos de canales. ¿Ok? Acá voy a poner los más característicos y ya por ahí les puedo mencionar también otros que hay. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de los receptores GABA, van a actuar los medicamentos anestésicos, por ejemplo, los barbitúricos. Esto seguramente ya se lo recordarán de su teoría de sistema nervioso autonómico, en el que están las benzodiazepinas y los barbitúricos, que entran en contacto con el GABA y que de diferente manera actúan sobre él para activarlo, ¿ok? Pero que actuaban en diferentes sitios y también en diferentes sitios del propio GABA, por lo cual podríamos decir que son sustancias que no compiten entre sí, ¿ok? A su vez también tenemos otros estimuladores de este receptor, como el propofol y el etomidato, ¿ok? Los cuales son medicamentos anestésicos endovenosos, ¿ok? Ahora, sobre este canal de GABA, tenemos acá que va a ser un canal de cloro, ¿ok? Ahora, para esto hay que recordar un poquito de su fisiología. Hay que recordar para esto que la carga que siempre va a ser externa va a ser positiva y la carga que normalmente es interna va a ser negativa, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos que entre cloro, para esto hay que recordar que el cloro hay mucha mayor cantidad en extracelular que en intracelular, entonces cuando se abre el canal de cloro, en que es en este caso el GABA, por gradiente el cloro va a entrar, como que indica la flechita. Pero el cloro es una molécula o un ion, un anión negativo. Entonces, lo que hace al entrar a la superficie interna de la membrana plasmática es negativizar todo aún más. Y eso nosotros lo llamamos hiperpolarización y se caracteriza por la disminución de las respuestas, en este caso sinápticas. ¿Ok?
Ahora vamos a hablar de otro tipo de receptores que también pueden ser afectados por otros medicamentos anestésicos, como la ketamina, que es otro medicamento anestésico endovenoso, el NO2, que es un inhalatorio, ¿ok? Y el ciclopropano y el xenón, perdón. Acá estos van a actuar sobre los receptores de NMDA, ¿ok? Son en los cuales normalmente son estimulados por el glutamato, ¿ok? Pero también pueden ser estimulados de alguna u otra forma, no necesariamente de la misma manera, por estos medicamentos, ¿ok? Para esto, como están fijándose por acá, va a entrar más bien lo que es el sodio, y el sodio va a tener una carga positiva, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Igual hay que recordar, afuera tenemos positivo y adentro tenemos negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Como entra el sodio, que tiene carga positiva hacia adentro, entonces la superficie interna de la membrana plasmática se va a positivizar. Y a eso nosotros le llamamos despolarización. O sea que se van a activar estos canales para activar una respuesta. Pero ¿qué van a hacer estos medicamentos? Estos medicamentos van a ir y van a cerrar este canal. Como lo cierra este canal, entonces el sodio ya no va a poder seguir entrando hacia la superficie interna, ni tampoco va a poder generar una respuesta. Entonces va a quedarse como normalmente, la superficie externa de la membrana positiva y la superficie interna de la membrana va a quedar como negativa, ¿ok? Lo cual lo vamos a conocer como un fenómeno básicamente de reposo, ¿ok? No va a desencadenar ninguna respuesta, razón por la cual puede al final ejercer efectos como la analgesia, que es que no siente dolor porque no se puede transmitir correctamente el impulso nervioso, por ejemplo. Ahora ya, otros efectos, bueno, que ya es a nivel celular, vendría a ser esto, que si me han prestado atención hace un ratito, ya se les hará muy fácil de entender, que vendría a ser la inhibición de la sinapsis excitatoria, que es justamente lo que ha pasado acá con la inhibición del receptor de NMDA del glutamato y los activadores de la sinapsis inhibitoria, que es justamente lo que ha pasado acá con los activadores del GABA-A, como los barbitúricos, propofol y el etomidato. ¿Ok? En este caso, acá para la inhibición de las sinapsis excitatorias, tenemos algunos anestésicos inhalados y la ketamina, ¿ok? Que es justamente lo que tenemos acá, ketamina y los anestésicos inhalatorios, ¿ok? Inhalatorios, perdón. Y ya, para los activadores de la sinapsis inhibitoria, también tenemos algunos anestésicos inhalados, pero también tenemos algunos endovenosos, como justamente son los que están acá, los barbitúricos, el propofol y el etomidato, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, nada, ya, chévere. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y para este caso vamos a hablar un poquito ya de lo que es la farmacocinética. ¿Ok? Acá tenemos algunos anestésicos que son endovenosos o también parenterales, ¿ok? Que son los que tenemos acá, que, a ver, les mencioné hace un ratito algunos endovenosos. ¿Alguien me dice cuáles son? Les había mencionado yo que justamente para el caso de los activadores de la sinapsis inhibitoria van a estar funcionando los anestésicos inhalados y los endovenosos, que son justamente estos. Los barbitúricos, el propofol, el etomidato y acá también la ketamina. ¿Ok? Son anestésicos inhalados. De ahí tenemos los que son ya inhalados. Los inhalados son, por ejemplo, este que está acá, el xenón o el óxido nitroso. Otros que los vamos a mencionar después, por ejemplo, el desflurano, el influrano. ¿Ok? Yeah. Entonces, en la farmacocinética tenemos eso, su absorción, obviamente se va a coincidir con su mismo nombre, el parenteral va a ser vía endovenosa, y inhalado va a ser vía inhalatoria. Sobre la distribución, el de los anestésicos parenterales va a ser que son muy lipofílicos, y esto nos va a servir porque al ser lipofílicos se van a poder infiltrar muy bien en los tejidos, y eso también va a ayudar a que puedan cruzar la barrera hematoencefálica justamente para que tengan sus efectos depresores del sistema nervioso. ¿Ok? Respecto a los anestésicos inhalados, no son tan lipofílicos como los parenterales, pero de todas maneras pueden llegar incluso al sistema nervioso central.
su metabolismo de los parenterales sí va a ser hepático, mientras que los anestésicos inhalados también algunos tienen metabolismo hepático, pero no es tan importante. Sobre la excreción, normalmente los anestésicos inhalados se van a liberar se van a salir del organismo a través de la propia aspiración de estos gases, porque hay que recordar que los anestésicos inhalados o inhalatorios son gases, mientras que los parenterales, esos se van a eliminar vía renal o vía biliar, dependiendo. Por ejemplo, el propofol se va a eliminar vía vía renal, y el etomidato y la ketamina se van a liberar por los dos tipos, renal y biliar, pero más renal que biliar. ¿Ok? A ver, ¿alguna más cosas que decir sobre estos medicamentos? Por ejemplo, el propofol va a ser importante si se requiere un retorno a la conciencia rápido. A ver, lo voy a poner así. Retorno a la conciencia rápido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sus efectos van a durar más o menos 5 o 10 minutos. ¿Ok? Y es por eso que más o menos cada 5 minutos se vuelve a poner y luego cada 5 minutos se vuelve a poner. ¿Ok? Porque tiene un efecto un poco corto. Mientras que el etomidato, a ver, ¿por qué no pinta esto? Y ahora sí, mientras que el etomidato va a estar sobre todo para medicamentos que sean, para pacientes que tengan hipertensión, ¿ok? Y la ketamina va a ser, denme un toque, por favor. Ya, ahora sí, una disculpa. Les estaba comentando del etomidato, que iba a ser básicamente para pacientes hipertensos o para pacientes que hayan tenido una isquemia. Esperen, está pintándome. Ya, ahora sí. Va a estar indicado para pacientes hipertensos o con isquemia endocárdica. Uy, qué fea esa T. Ok, supongamos que es una HTA, ¿ok? Y la ketamina, que va a ser indicado para pacientes que tengan asma o también para pacientes que son hipotensos. Ah, no, perdón, acá me estoy confundiendo. El etomidato no era para hipertensos, era al revés, era para hipotensos, ¿ok? Un lapsus. El etomidato es para pacientes hipotensos. La ketamina también es para pacientes que tienen hipotensión y también para pacientes que tienen asma o para niños que van a ser sometidos a procedimientos un poco dolorosos, ¿ok? Es algo que podemos decir de los anestésicos parenterales. ¿Qué más? Ya, sobre tu metabolismo me olvidé de mencionarles algo. Les había comentado que iba a ser hepático, pero hay que saber también que la disminución de su efecto respecto al tiempo no va a ser exactamente a través del metabolismo, sino más bien a través de la distribución. Y es que, como les he comentado, los anestésicos parenterales pueden cruzar la barrera hematoencefálica, pero al cruzarla, entonces queda poca cantidad de anestésicos parenterales dentro de la sangre. Es así que es como que pasan a la barrera hematoencefálica y luego se devuelven, ¿ok? Es así que ocurre una redistribución que hace que al final disminuya su efecto. Así que no es de por sí por el metabolismo hepático, ¿ok? Que va a ocurrir esta disminución del efecto a través del tiempo en los anestésicos parenterales, ¿ok? Ahora, sobre sus efectos adversos, tenemos acá algunos. Acá tenemos un palacio mental que nos muestra, por ejemplo, acá el vestíbulo del silencio, en donde tenemos acá al propofol y los barbitúricos, ¿ok? Acá, como se indica, acá tenemos que al suelo le ha ocurrido algo, y es que está hundido. ¿Qué nos quiere decir este suelo que está hundido? Que está bajando algo. En este caso, está bajando la presión, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que tanto los barbitúricos como el propofol van a ser medicamentos hipotensores, ¿ok? Y en este televisor se indica una línea recta. ¿Por qué? Porque va a ocurrir una supresión a nivel del gráfico del electroencefalograma, ¿ok? Va a haber una supresión o puede haber un efecto que sea de paroxismo-supresión, o sea que sea estimulado y reprimido, estimulado y reprimido, estimulado y reprimido, que sea inestable, o también puede ser directamente todo reprimido, ¿ok? A ver, particularmente, por ejemplo, otros efectos del propofol vendría a ser la reducción de lo que es la presión intracraneal, ¿ok? La reducción de la PIC. A ver, lo voy a poner por acá. La reducción de la presión intracraneal. Ok, qué fea esa sería. Ahora sí. La reducción de la presión intracraneal.
¿ok? También intraocular, ¿ok? Ah, por cierto, no les había comentado, sobre la disminución de la presión, o sea, del efecto hipotensor que va a tener, es básicamente por lo que ya les había mencionado al inicio de toda la exposición, porque va a tener un efecto a nivel vasodilatador y también porque va a deprimir las secciones del miocardio, ¿ok? Es un represor del miocardio. Ahora, ¿qué más podríamos saber de este medicamento, del propofol? Es AYA, que es también que produce broncoespasmos, ¿ok? Es por eso que no está indicado en pacientes que son asmáticos, a diferencia de la ketamina, que sí les había comentado que esta sí se puede dar en pacientes asmáticos. El propofol no, porque puede provocar broncoespasmo. Lo voy a poner acá como broncoconstricción. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Sobre los barbitúricos. Los barbitúricos también pueden provocar lo que es ya la hipotensión, este efecto de supresión o de paroxismo represión de lo que es el electroencefalograma. Igualito también puede provocar lo que es la disminución de la presión intracraneal, la disminución de la presión intraocular y también igual su disminución de la presión se va a dar a través de la vasodilatación y la disminución de la contracción del miocardio. ¿Ok? Por cierto, el, el barbitúrico tiene una acción broncoconstrictora más fuerte que el propofol. Así que si es que el propofol estaba, digamos, contraindicado en pacientes asmáticos, los barbitúricos peor. ¿Ok? Ahora tenemos otra imagen que nos muestra el pasillo de las sacudidas, que vendría a ser básicamente del etodimato. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo en el que se muestra acá unas lámparas, que estas lámparas, como están utilizando energía, pueden hacer cortocircuito. ¿A qué me refiero con que se puede hacer cortocircuito? Es que esto se traduce a la clínica con que pueden generar, en este caso, las convulsiones. ¿Ok? Y bueno, en este caso acá tenemos las estatuas y conforme vaya pasando una persona, va viendo cómo las estatuas se van moviendo, básicamente. ¿Ok? Entonces, el etodimato va a estar asociado a convulsiones y, bueno, también va a estar asociado a otras cosas como que están relacionadas con el propofol, con los barbitúricos. Por ejemplo, también va a provocar lo que es la disminución de la presión intracraneal, la disminución de la PIC. Por si acaso, el etodimato no va a provocar la disminución de la presión arterial, ¿ok? Este no. La presión arterial en este caso va a estar estable. Es por eso que les había comentado al inicio la mayoría de anestésicos, porque hay excepciones como este, que es el etodimato, ¿ok? En el que la presión arterial va a estar normal, no va a ejercer muchos cambios, que digamos, ¿ok? Ahora, tenemos el otro, que es la ketamina, ¿ok? La ketamina, mira, si el etodimato no provocaba muchos cambios en la presión arterial, la ketamina va a ser al revés, ¿ok? Si bien es anestésico, va a provocar más bien el aumento de la presión arterial, ¿ok? Es algo que hay que recordar. Y de nuevo, por eso les vuelvo a repetir, por eso habíamos dicho al principio que eran la mayoría de anestésicos los que generaban la hipotensión, no todos, porque acá tenemos que el etodimato provoca que la presión no cambie mucho y la ketamina que provoca que de hecho la presión arterial aumente. ¿Por qué? Porque las ketaminas, son medicamentos que son de cierta manera simpaticomiméticos, ¿ok? De forma indirecta. Lógicamente, como son simpaticomiméticos indirectos, pueden provocar otros efectos típicos de los efectos negativos de los simpaticomiméticos, por ejemplo, la midriasis, qué sé yo, la salivación, el lagrimeo, etcétera. ¿Ok? Ah, por cierto, también otros que tienen ya correlación con la psiquiatría, como delirio, o sea, alucinaciones. Y también les había dicho que la ketamina estaba bien para pacientes asmáticos porque a diferencia del propofol que provoca la broncoconstricción, la ketamina va a provocar la broncodilatación. ¿Okay? Es por eso que a los pacientes con asma sí está indicada la ketamina. Broncodilatación, lo propio. Si un paciente se quiere operar y es asmático, podrían darle entonces ketamina. ¿Ok? Broncodilatación. Ahora vamos a tener a los medicamentos anestésicos inhalatorios o inhalados. Hasta lo que les había puesto hoy hace un rato. En el caso del propofol y barbitúricos, que van a provocar la hipotensión, por eso la disminución del piso y la supresión del electroencefalograma, del etodimato, que va a provocar lo que son las convulsiones,
de la ketamina que les dije que iba a provocar o el aumento de la presión arterial, por eso acá vemos el corazón, el delirio, por eso acá vemos acá algunas imágenes psicodélicas, y la broncodilatación, por eso acá vemos algunos ventiladores, ¿no? Que tienen relación como con la ventilación en el aparato respiratorio, ¿ok? Ahora vamos a tener los efectos de los medicamentos inhalados, ¿ok? Acá tenemos, perdón, déme un toque. Y ahora sí, de nuevo una disculpa. Okay. Acá tenemos ciertos medicamentos, acá les había mencionado, por ejemplo, al isoflurano, al sevoflurano, al desflurano, okay, que son estos que están acá, isoflurano, desflurano, okay. ¿Qué más? También tenemos al alonato, por ejemplo, al óxido nitroso, al xenón, bueno, el xenón no lo he puesto ahí, okay. ¿Cuáles van a ser entonces los efectos adversos de esos medicamentos que son anestésicos inhalados? Por ejemplo, el isoflurano va a tener un efecto a partir de lo que es la reducción de la resistencia vascular periférica, ¿ok? Lo cual justamente va a provocar la disminución de la presión arterial. O sea que también, típico de los anestésicos, va a provocar hipotensión, ¿ok? Pero fíjense que es un mecanismo diferente que el del propofol, por ejemplo, o de los barbitúricos, porque les había comentado que el propofol o los barbitúricos sí provocan hipotensión, pero a partir de la vasodilatación y a partir de la represión, o bueno, mejor dicho, supresión de las contracciones miocárdicas. Mientras que el caso del isoflurano igual va a provocar hipotensión, pero a partir de la disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Ok? ¿Qué más? También va a provocar igual lo que es la depresión de lo que es el aparato respiratorio, va a disminuir la cantidad de aire ventilada, va a disminuir también la cantidad de aire ventilada, pero por minuto, ¿ok? Es un depresor respiratorio. Aparte de que es depresor respiratorio, también va a provocar lo que es broncoconstricción, ¿ok? A ver, así que igual, si un paciente asmático se quiere operar, no le puedes dar esto, por ejemplo, porque puede provocar broncoconstricción, el isoflurano. ¿Qué más también puede provocar? Tos, también puede provocar el aumento de la PIC, el aumento de la presión intracraneal, el aumento de la PIC, lo voy a poner acá. Aumento de la PIC, aumento de la presión intracraneal. También va a relajar los músculos. Eso es importante porque, por ejemplo, a una mujer embarazada no le vas a dar isoflurano porque quieres que, bueno, en el caso del trabajo de parto, ok, a eso me refiero. A una mujer embarazada en trabajo de parto no le vas a dar isoflurano si es que la vas a operar, ¿ok? ¿Por qué? Porque queremos que el útero se contraiga para que pueda recién salir el feto o en este caso el bebé, ¿ok? Ahora vamos a entrar ya a lo que es el sevoflurano. A ver, voy a borrar esto. Va a tener igual efectos muy parecidos al de isoflurano, así que vamos a pasar un poquito más rápido. Igual va a disminuir la presión arterial, va a disminuir lo que es el gasto cardíaco, igual va a reprimir lo que es la ventilación. Lo que sí es que hay que destacar es que el sevoflurano, a diferencia del isoflurano, este es broncodilatador, ¿ok? Eso hay que recordarlo. Broncodilatador, ¿ok? A diferencia del isoflurano. ¿Qué más? También provoca el aumento de la PIC, también relaja los músculos, así que hay que tener cuidado en las mujeres en trabajo de parto. Ya, no hay nada más relevante sobre el sevoflurano. Ya, por cierto, casi me olvido de esta parte que es de la neurotoxicidad. Hay que saber que cuando interactúa el sevoflurano con la cal sodada, esto va a dar origen a una sustancia llamada compuesto A, la cual es nefrotóxica, ¿ok? Sobre el robo coronario, eso es un efecto adverso del isoflurano que lo puse, pero no es tan, ¿cómo lo digo? Es más que todo en los animales, no es tan común en los humanos tampoco. De ahí sobre el desflurano, que este que está por acá, como dice, va a provocar todo lo que es la irritación de la vía aérea, ¿ok? Es por eso que se utiliza normalmente como medicamento anestésico, pero no de inducción, o sea, no se utiliza para provocar la anestesia, sino para el mantenimiento. O sea, cuando ya el paciente está anestesiado, para mantener ese efecto, ¿ok? No se utiliza de inducción porque puede provocar mayores efectos adversos, en este caso, de la irritación del árbol traqueobronquial, ¿ok? ¿Qué puede implicar esto? Por ejemplo, tos, salivación o broncoconstricción, o sea, broncoespasmo,
¿ok? Por eso, va a ser utilizado como medicamento anestésico de mantenimiento, no de inducción. Igual va a bajar lo que es la presión arterial, igual típico de los anestésicos, a partir igual que el isoflurano, a partir de la disminución de lo que es la resistencia vascular periférica, y también va a tener algunos efectos simpaticomiméticos, ¿ok? Pero también para esto hay que hacer una aclaración. Si bien tienes efectos simpaticomiméticos, la presión arterial no sube, ¿ok? Se va a mantener un poquito baja, de hecho. Pero el resto de efectos simpaticomiméticos sí se va a mantener un poco, ¿ok? Eso es algo característico. Igual, también va a ser depresor del aparato respiratorio, va a deprimir lo que son las ventilaciones por minuto. Ahora vamos a pasar a lo que es el alonato. ¿Dónde está el...? Ya, no lo puse creo acá. Ya, para el alonato, a ver, lo voy a poner por acá. ¿Qué hay que saber sobre el alonato? El alonato es un medicamento que puede provocar una afección llamada necrosis hepática fulminante. ¿Ok? La necrosis hepática fulminante, lógicamente, es una afección que va a dar al hígado, lo cual va a tener diferentes síntomas y signos, por ejemplo, fiebre, anorexia, náuseas y vómitos, erupciones, eosinofilia periférica, ¿ok? Por esos efectos tóxicos que va a tener a nivel del hígado. De ahí tenemos un gas que les había comentado, que era el óxido nitroso, que por si acaso no es el NO, es el N2O. Este igual va a ser un gas, va a ser un anestésico un poquito más débil con respecto a los demás. Otra cosa es que también va a tener efectos sobre las neuronas opioidérgicas, ¿ok? Ya sean las que se encuentran en diversas partes del cerebro, como, qué sé yo, el cuerpo periaqueductal o de repente el locus coeruleus, ¿ok? Ahora, sobre los efectos adversos, que es lo que vamos a hablar acá del óxido nitroso, va a depender, ¿ok? Porque normalmente sus efectos adversos se dan por interacciones con otros medicamentos. Entonces, por ejemplo, si interactúa con opioidérgicos, va a ser diferente que si interactúa con anestésicos inhalatorios halógenos, ¿ok? Por ejemplo, si interactúa con medicamentos que son, anestésicos halogenados, lo que va a hacer básicamente aumentar la presión arterial, ¿ok? Con medicamentos inhalatorios halogenados, ¿ok? Va a aumentar lo que es la presión arterial, va a aumentar lo que es el gasto cardíaco. Mientras que para el caso de la interacción con los opioidérgicos o con opiáceos, como quieran llamarlo, va a suceder todo lo contrario. Va a disminuir la presión arterial y va a disminuir el gasto cardíaco, ¿ok? Así que es algo que hay que tener en cuenta. Sus efectos adversos no se van a dar tanto por el medicamento per se, sino por su interacción con otros medicamentos. Y eso vendría a ser todo por el tema de hoy, chicos. Y ya creo que daríamos lugar a la siguiente ponencia. Voy a apoyarles en el tema de seminario, si no me equivoco, ¿no? Así que para que no sea tan aburrido hay que tratar de hacerlo un poco más interactivo. Así que voy a pedir un poquito de sus cualidades, de conocimientos, ¿no? Entonces, asma, pues el asma bronquial, ¿no? Vamos a ver un poco de lo que es la fisiopatología. De hecho, creo que lo están llevando. Y no sé si ya llevaron el capítulo de neumo, pero le van a hacer mención. Un poco del concepto, cómo se clasifica bien en su temario que está ahí presente. El mecanismo de acción de dos fármacos muy importantes que tienen que tenerlo en cuenta y algunos efectos adversos que no solamente les va a venir en sus exámenes, sino que también en exámenes nacionales incluso he visto preguntas. Y ya al final un poco de terapéutica, ojo, no lo he puesto por las puras, está en su documento, pero así que no, vamos a tratar de verlo un poquito, ¿no? Entonces, iniciando un rato con lo que es la fisiopatología, hay que tener en cuenta que el asma, creo que podrían saber más o menos, es una enfermedad respiratoria, ¿no? Incluso se le considera un síndrome, ¿ya? Y va a ser característico por una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Eso lo van a ver en Inmuno, que también lo van a llevar, lo están llevando, creo. Entonces, ¿qué significa esto?
Creo que no solamente yo, sino hay muchas personas que tienen en mente el asma en sí, porque familiares o amigos quizá, ¿no? ¿Sí? Básicamente es cuando se te queda así en la garganta y no puedes respirar, no es lo más común de conocer. Entonces, ¿qué es lo que sucede en tu cuerpo en sí? Primero que nada vemos ahí, ese agente, ¿no? ¿Alguien sabe más o menos qué agente es? O esa noxa, creo que también le dicen, ¿no? Está chiquito, es un nombre científico. Pero si ustedes averiguan un poquito, es un ácaro de polvo. Y de hecho, estoy muy seguro que en la mayoría de ustedes, en sus camas, ahí está presente. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Y las investigaciones dicen que es el primer lugar de, o sea, ocupa el primer lugar en el agente patógeno, ¿no? Luego están los pelos de gato, las cucarachas también están en el top, pero bueno, ¿no? Entonces lo que va a hacer simplemente es, ahí tenemos el epitelio respiratorio, ya llevaron esto, tenemos a las células certificadas ciliadas, no cilíndricas, las glándulas mucosas, las células caliciformes sobre todo. Entonces, ese ácaro va a tener lo que se conoce como patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Que ustedes están viendo ahorita. Entonces, artículos dicen que son el DERP, ¿no? 1, 2, 23, algunos tipos. Básicamente, esa nubecita que ustedes ven es el polvo, ¿no? Que es el ácaro del polvo. Va a ingresar, las células epiteliales lo van a, entre comillas, reconocer y van a activarse. ¿Qué es lo que van a segregar? Alarminas, ¿no? Como la 33, la 25 y entre otras. Y estas alarminas es la primera respuesta que van a incentivar hacia las células dendríticas, ¿no? Células dendríticas que se van a encargar de presentar, células presentadoras de antígenos. Es como que tú tienes a tu pata, ¿no? Y ya le haces la taba para que conozca a una chica, algo así. Entonces, la célula dendrítica le va a presentar esa nubecita o el ácaro aquí a los linfocitos T virgen. Y mira todavía esa palabra, no virgen. Bueno, al presentarla se van a transformar en linfocitos T activos, ¿no? TH2, ya mediante la interleucina 4. Y aquí esta es la célula inmune principal. ¿Por qué? Porque esta va a ser, sobre todo, es la base, ¿no? De todo. ¿Por qué? Porque va a segregar interleucinas, ya, al número 13 a nivel del músculo, del músculo bronquial. La interleucina 5 también es muy importante por los eosinófilos, los va a activar, va a proponerlos porque que haya más eosinófilos. Y sobre todo, ¿no? Bueno, la interleucina 13 también va a participar, como pueden ver, en las células caliciformes, ¿no? Ustedes saben que las células caliciformes secretan moco, ¿no? Que es una barrera de defensa, pero en exceso tampoco es que sea tan bueno, ¿eh? ¿Ya? Y mediante la interleucina 4 va a proponer a los linfocitos B. Estos linfocitos B se van a diferenciar en células plasmáticas, ¿ya? También por la misma interleucina 4. Van a activarse y van a segregar lo que son inmunoglobulina C, ¿no? Anticuerpos C, y estas, como ya deben saber, van a activar a los mastocitos, ¿no? Los van a sensibilizar, así se conoce esa acción, ¿sí? Entonces, ahí participa otra célula inmune que no es muy importante, pero también tiene ahí un rol. Al sensibilizarse, ¿qué es lo que va a liberar? Sus gránulos, pues, ¿no? Sabemos que es un granulocito, que van a ser sobre todo histamina, algunas prostaglandinas y entre otras. La histamina sobre todo. Esta histamina va a participar en donde en el epitelio bronquial. Además también en los vasos, en los capilares, en las venas postcapilares. Como se puede ver las flechas, va a aumentar la permeabilidad, o sea que va a generar que vaya una respuesta inmune adecuada, ¿no? Leucocitos, macrófagos, entre otros, linfocitos. ¿Ya? Y la histamina también va a participar ¿dónde? A nivel del músculo, ¿ya? Mediante sus eferencias vagales, en un tono parasimpático, lo que va a hacer es liberar acetilcolina, ¿no? La histamina en su receptor H1 va a hacer que se libere más acetilcolina, y la acetilcolina, ¿no? Lo que va a hacer por su vía parasimpática, ¿no? A nivel del músculo, en su receptor M3, va a hacer de que se constriccione, ¿no? Y eso es lo característico, ¿ya? La histamina, ahí como hemos visto, pues también va a haber un cierto periodo de fibrosis, los miofibroblastos por parte del factor de crecimiento transformado T beta. Va a aumentar el colágeno 1 y 3, porque nosotros sabemos que la mucosa tiene su submucosa, ¿no? Un epitelio y basal que va a ser de colágeno, va a ser de fibras, ¿no? Miofibroblastos. Entonces, va a producir más. Dense cuenta de que se está creciendo mucho más la mucosa. Eso caracteriza de la constricción, pues, ¿no? Cómo es que se cierra el bronquio.
Mayores eosinófilos, que también es importante, que van a liberar leucotrienos. Ustedes saben cuál es el rol del leucotrieno, ¿no? Es obviamente un broncoespasmo, yéndose por la vía de la lipoxigenasa, ¿no? Los leucotrienos van a producir también un broncoespasmo, participan de esta fisiopatología a nivel muscular. También el factor de crecimiento vasculoendotelial, angiogénesis, ¿no? Mayores cantidades de vasos para que respondan más todo este proceso. Y al final nos vamos a dar cuenta ya, mientras otros procedimientos no tan importantes, que va a haber mucho moco, el músculo se va a cerrar, ¿no? La mucosidad por las células caliciformes y las glándulas mucosas, y al final 4 procedimientos o 4 procesos claves, ¿no? Como se pueden dar cuenta. Esto se resume todo. La hipertrofia del músculo liso porque se va a constriccionar y por lo tanto se va a cerrar, la cantidad de moco que se va a segregar, la fibrosis también subepitelial y el aumento de vasos sanguíneos, ¿no? Eso es toda la fisiopatología. Ahora, gracias a eso podemos definir al asma como una enfermedad crónica. Y tú me preguntarás, pero, profe, yo he visto de que esto pasa rápido, es como que de la nada no tienes aire, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Esos son periodos agudos, o sea, son crisis en sí. La enfermedad de por sí es crónica, tiene un periodo largo de años, muchas personas lo padecen, ¿no? Entonces, se va a caracterizar por ser reversible, como dice ahí. Y este es un gran diferencial porque cuando vean fisiopato, hay una enfermedad, un diagnóstico diferencial que vendría a ser el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, este EPOC tiende a ser irreversible mediante broncodilatadores, ¿no? Es algo que les van a enseñar más adelante, pero nunca se olviden de esa característica. Entonces, ahí está el bronquio, con moco, todo cerrado. ¿Y cuál es la clínica? ¿Qué es lo que se ve en el paciente? Tos. Obviamente, esa respuesta a tu oxígeno, ¿no? A la falta de aire, los receptores se activan y por lo tanto genera ese tos característico. La disnea. Disnea, que es la sensación de falta de aire, sobre todo en las noches. Es una gran diferencia también con el EPOC. Y los pacientes se despiertan. Es como que tú estés durmiendo y de la nada te levantas a las 3, 4 de la mañana porque no tienes aire, ¿no? Es la hora pico, por así decirlo. Las sibilancias, ¿no? Suena a silbido, ¿sí? Se le dice como si el pecho te silba, ¿sí? Cuando ustedes lleven semiología van a escuchar el tórax y van a ver como un silbido que es característico del asma, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede visualizar en la clínica. Y en su informe también, bueno, hay que mencionar la importancia de la epidemiología. ¿Por qué? Porque el asma en niños, o sea, antes de la pubertad, es más común verlo en ¿dónde? En niños, en hombres. Mientras que luego de la pubertad, luego de los 14, 15 años, la mayor prevalencia de asma es en mujeres. Así que es algo que también puedes tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo clasificarlo? El asma según su severidad, o sea, qué tan severo puede llegar a ser. Porque claro, ¿no? Mi bronco se puede cerrar poquito, bastante, mucho, entonces, ¿qué evaluamos nosotros? ¿Ya? Y lo vamos a dividir en 4 tipos, ¿no? Intermitente, persistente leve, moderado y severo. ¿Ya? Esto es algo más de, no se preocupe, es un poquito más de medicina interna, pero estaba en su biografía, así que yo lo pongo. Entonces, el volumen expirado forzado, ya llevaron fisiología, creo que ya han visto lo que es un FEF1, ¿no? En inspirometría. Entonces, el FEF1 va a ser ese volumen, la cantidad de mililitros de lo que tú botas en un segundo, esa capacidad. Entonces, cuando es mayor a 80, pues ahí normal, algo tranquilo. Pero si llega a ser menos de 80, hasta 60, ya estamos hablando de un caso ya significativo. Y si ya es menor de 60, es porque, pucha, el paciente está bien fregado, pues, ¿no? Y ahora, el sol y la luna, se hace referencia a los síntomas. Los síntomas diurnos y nocturnos, cómo se presentan, dependiendo de la frecuencia, tú lo vas a poner. Yo como me lo aprendí de abajo, chécalo de abajo. Como es severo, todo es diario, diario, diario. Y el moderado también es diario en los diurnos. Ahora, de acuerdo a los números, 1, 2 y 3 y 4. Arriba, 1 y 2. Abajo, 3 y 4. La S significa de semanas, o sea que el paciente presenta crisis en el día de 1 a 2 veces por semana, ¿no? Y en el nocturnos es lo mismo, solo que en vez de la S de semana lo vas a poner M de mes. 1, 2, 3, 4. Igualito. Ahora, ¿por qué tiene ese cuadro amarillo, profe? Porque básicamente es más de 4, pues, ¿no? Obviamente si se empeora tiene que ser mayor, ¿no? Entonces más de 4 por mes, ¿ya? Si tú le divides un mes, ¿cuántas semanas tiene? 4, ¿sí o no?
Tú divídelo entre 4. También se puede entender que sería más de una vez por semana. Si lo divides entre 4 y lo pones en modo semana. Entonces, ya habiendo visto lo que es el asma en sí, vamos a hablar de los fármacos. Los fármacos, bueno, antes de ver los fármacos, ese cuadrito rojo significa una zona de alerta. Cuando el paciente se puede llegar ya incluso a estar muy complicado, se le conoce en un periodo de preparo, ¿no? Y algunas características propias es cuando ya tiene características sobre todo semiológicas, ¿no? Como una frecuencia cardíaca disminuida, menor a 70, una bradicardia intensa, un pulso paradojal, ¿no? A nivel, por falta de la respiración, se da ese pulso paradojal, intercambio del primer y segundo sonido, y el tórax silente. Nosotros habíamos dicho que el tórax puede silbar, pero cuando ya no suena, es porque ya está fregadazo, pues. A eso se conoce como alerta, ¿no? Síntomas de alerta, signos de alerta que hay que tener en cuenta. Ahora sí, los fármacos. Nosotros hemos visto que la enfermedad es constricción. Por lo tanto, ¿cuál es lo inverso? Dilatar, ¿no? Pues hay que dilatar. Y también es inflamatoria. Todo ese proceso fisiopatológico es inflamación en sí. Entonces necesitamos antiinflamatorios. Estos dos grupos farmacológicos se van a dividir como, ¿no? Así. Tenemos en los broncodilatadores los agonistas adrenérgicos beta 2. Tenemos los parasimpaticolíticos o antimuscarínicos. Las metilsantinas también. Y en los antiinflamatorios vamos a tener a los glucocorticoides, encabezando la lista, antileucotrienos y alguna terapia biológica como los inmunomoduladores. Estos son muy caros, así que no se consideran tanto aquí en el Perú. Ahora, vayamos a explicar un poquito los ejemplos, pues, ¿no? Adrenérgicos se van a dividir en SABAs y LABAs, o sea, acción corta, acción larga, ¿no? Eso es algo que se puede entender. ¿Por qué acción corta y por qué acción larga? Porque el inicio de los SABAs, tienes que tener en cuenta esto, es 20 minutos, así que apunten eso. Es 20 minutos. ¿Y cuánto te va a durar? Aproximadamente te va a durar entre 4 o 6 horas. Mientras que los LABAs van a iniciar en 2 horas, son acción larga, pero eso te va a durar, 12 horas más o menos, mucho tiempo, ¿no? Se diferencian por su tiempo de acción, sobre todo. Ejemplos como el salbutamol, o para los gringos también albuterol se le llama, ¿no? Erbatulina, fenoterol. En el otro caso, el formoterol es el más principal, ¿no? ¿Cómo funciona? Ya han visto en fisiología un receptor beta 2 adrenérgico, está acoplado a proteína G. Básicamente lo que van a hacer es agonistas, o sea, son incentivadores, ¿no? Van a aumentar la proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A se va a encargar de ¿qué? De disminuir el calcio intracelular, y ustedes saben que el calcio, por lo tanto, si no hay calcio, ya no se constricciona el músculo, o sea, se relaja, ¿no? Es algo simple. Ahí está, relajadito. Y los antimuscarínicos, igual, ¿no? Acción corta, acción larga, SAMAs y LAMAs. Ya, el bromuro de ipratropio, uno de los principales, y un LAMA teotropio, ¿no? Igual, ellos son antagonistas, antimuscarínicos, o sea, van a inhibirlo, ¿no? Van a inhibir el receptor M3 haciendo lo mismo, bajan la acetilcolina y por lo tanto relajarlo, ¿no? Van a relajar el bronquio. Las metilsantinas, como la teofilina, esa es una terapia más adyuvante, o sea, más complementaria, que no se usa mucho en sí, pero igual es importante conocerlo. Ellos van a inhibir algo que se conoce como la fosfodiesterasa D o E, ¿no? Esta fosfodiesterasa es una enzima que se va a encargar del AMP cíclico, pasarlo a ¿qué? A 5-AMP, o sea, básicamente lo va a cortar, por así decirlo. ¿Qué pasa si tú inhibes a esa enzima? ¿Qué se va a acumular? AMP cíclico, pues. Y ahí viene la pregunta, ¿dónde participa el AMP cíclico? Participa en lo que es la proteína quinasa A, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que va a hacer es relajar, pues, ¿no? Aumentar la proteína quinasa A, y lo mismo que los beta-2 adrenérgicos, va a relajar. Ahora, los antiinflamatorios, como dice su nombre, o sea, básicamente van a reducir la inflamación, lo que son interleucinas, leucotrienos, vamos a ver por eso. Los glucocorticoides inhalados, ¿no? Esos inhalados van a inhibir a los mastocitos, a los linfocitos, que si no hay respuesta inflamatoria, ya no va a haber moco, y por lo tanto se va a solucionar. Bajan los leucotrienos, las prostaglandinas, que son vasodilatadores, ya no va a haber respuesta inmune, y por lo tanto el paciente se va a mejorar. Antileucotrienos, Xileuton y Montelukast. Ambos, ¿qué hacen su nombre? Pues hemos visto que los leucotrienos son los que se cierran, pues no constriccionan. Entonces, si tú los antagonistas, pues ya no van a chambear y
se va a relajar el músculo. En este caso se va a desinflamar, ¿no? Por eso es que aquí está la vía de la lipoxigenasa, que lo han visto en pato. Lo tenían que haber visto. El ácido araquidónico se va a transformar en ¿qué? En leucotrienos por medio de esta vía, ¿no? Por esa enzima. Y esos leucotrienos van a tener su receptor ya a nivel de los bronquios, pues, ¿no? Entonces, el cicloglutón, ¿qué va a hacer? Inhibir a esa enzima. Y el montelukast, inhibir el receptor. Y se acabó. Ya no participan los leucotrienos y por lo tanto se va a mejorar. Inmunomoduladores, terapia biológica, omalizumab, mepolizumab, ellos van a inhibir simplemente a algo en específico. En este caso, el omalizumab, vamos a ver de que va a inhibir a la, ¿cómo se dice? A la inmunoglobulina E, mientras que el mepolizumab va a inhibir a lo que es la interleucina 5. Nosotros hemos visto en la fisiopatología que es importante, ¿por qué? Porque ellos no participan, pues, ¿no? Entonces, hay que conocer para también poder entenderlo más que memorizarlo. Y bueno, ahora vamos a pasar al mecanismo de acción. Sobre todo estas dos parejitas es importante, ¿por qué? Porque funcionan de la mano. Entonces, los agonistas beta-2 adrenérgicos y los glucocorticoides son una interacción medicamentosa eficaz. Ambos se complementan. Hay estudios que dicen de que ambos a nivel molecular fomentan su receptor, o sea, lo incentivan mucho más de lo que es normal. Por eso es que nunca se olviden de estos dos. Y le van a preguntar, ¿no? Entonces, ¿cómo acciona? Ahí está una célula, su membrana, receptor G-estimulante, proteína G-estimulante, que es receptor beta-2 adrenérgico. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer básicamente? Va a activar a la enilatociclasa, ¿no? El GTP se va a transformar, ¿no?, en ATP, en AMP cíclico, por el agonismo, ¿no?, de este beta-2. Y básicamente el AMP cíclico lo que va a hacer es aumentar la proteína quinasa A. Ya lo habíamos visto antes. Y esta proteína quinasa A lo que va a hacer varios efectos, como activar los conductos de calcio, para que se vaya, ¿no?, el calcio. ¿Ya? Menor actividad del calcio inositol trifosfato, ¿no?, para inactivar esa vía, el intercambio de sodio y calcio en la membrana también. Entonces, todos estos procesos, ¿para qué? Básicamente, para que lo relaje. ¿Sí? Todo eso es algo que se relaja. Los glucocorticoides, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Recuerdan las interleucinas? ¿No? Esas son interleucinas proinflamatorias, o sea que inflaman. ¿Qué es lo que hacen? Entran a la célula, ¿no?, por ese canalcito, van a activar a esa quinasa. Es una quinasa que, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer su chamba? Acá lo van a entender mejor. Ese factor nuclear kappa beta, lo que va a hacer es estar, por así decirlo, quieto, ¿no? Quieto. Entonces, esa quinasa lo que va a hacer es fosforilar a la otra capa beta y por lo tanto lo que va a hacer es que se vaya a translocar. Básicamente, en pocas palabras, se va a mover, ¿no? Se va a mover, va a llegar al núcleo y le va a decir, oye, núcleo, produce interleucinas, más interleucinas. Ahí le va a decir, pues, ¿no? Entonces, mediante esas histonas, lo que va a hacer es enrollarlo, ya, como una fábrica, ¿no? Entonces, van a producir interleucinas, ¿no? Es lo normal. Va a acetilarlo, o sea, algo, ¿no?, algo a favor, mayores genes, ¿para qué? Para que se produzcan. Pues ustedes saben que los genes van a producir proteínas, ¿no?, como las interleucinas. 1, 8, ICAM, entre otras. Eso es algo normal, es lo que pasa si es que hay citoquinas. Entonces, ¿qué hacen los glucocorticoides? Van a entrar, miren. Ahí está. Corticoide esteroide entra con su receptor. Atraviesa la membrana, llega a su ligando, y lo que van a hacer es dos cosas. Esa acetilación la va a inhibir. O sea que ya no va a participar esa transcripción y por lo tanto van a disminuir las interleucinas, ¿no? Y número dos, va a desacetilar. Esa molécula desacetila, o sea, va a ser lo contrario, ¿no? En vez de enrollar, lo que ahora va a hacer es desenrollar. Y así va a solucionar toda la inflamación, pues, ¿no? Es lo que va a hacer. Ahora, hablando un poco de efectos adversos ya. Esos fármacos, como todos, van a tener efectos contiguos, contras, ¿no?, su contraparte. Entonces, aquí hemos visto 4 familias, sobre todo importantes, anticolinérgicos. Y para ello le pongo un palacio mental. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Más o menos, ¿alguien tiene una idea? Son fotitos, ¿eh? Ya para finalizar, chicos. Básicamente lo que se ve es un personaje histórico, ¿no?, del 11-9. ¿Les suena? El 11 de septiembre.
Ya, o se ve algo así, ¿no? Que es Osama Bin Laden. Por eso es que le he puesto así como una historia, Osama y su llama, ¿no? Sama de los antimuscarínicos de acción corta y Lamas de los de acción larga. Entonces, nosotros vemos que el Osama tiene, por ejemplo, su ojocito o negro, ¿no? Es un efecto adverso característico de estos anticolinérgicos que es el glaucoma, ¿no? Glaucoma y la midriasis, ¿ya? Que la pupila se recontradilata, ¿no? Es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Otra cosa vemos, ¿qué cosa? Su boca está como en un desierto, no tiene arena. Eso representa lo que es la sequedad, ¿no? En términos médicos es la xerostomía. No se olviden de la sequedad de la boca en sí. Y como se está agarrando así, es como que está reteniendo algo, pues, ¿no? Que representa la retención urinaria, ¿no? Sí, por la acción del músculo detrusor, que ustedes saben que tiene de la vejiga, ¿no? Receptores M3, entonces también participa ahí. Antileucotrenos, otra imagen. ¿Qué vemos ahí? Vemos ¿Es de Box Bunny, han visto? Supongo, ¿no? El Pato Lucas, aunque le falta su... Pero bueno, ya se entiende. ¿Qué presenta? Está así como que adolorido, no le duele la cabeza, y está en un monte. Y si se dan cuenta, está en el filo. O sea que, pucha, está como que está en sus últimos días, ¿no? Quiere cometer una locura. Si se agarra la cabeza, básicamente es porque tiene dolor de cabeza, cefalea. Esos puntos rojitos significan una vasculitis, ¿no? Una vasculitis de vasos menores, conocido como el síndrome de Church-Strauss, ¿sí? Es algo infrecuente, pero a veces también preguntan. Y el hecho de que esté ahí en el filo del monte es porque obviamente, pucha, se quiere cometer una locura, se quiere lanzar, ¿no? Entonces, pensamientos suicidas. Esos fármacos están contraindicados en pacientes psiquiátricos, por ejemplo, ¿sí? Ahora, los agonistas beta 2, y para eso le pongo esta imagen. Ya, ese sí la sacan, pues, claro que sí, ¿no? Ese personaje leyenda, y dice, no le escuches o te convence, ¿no? Ya, no se sabe si está frío o no, pero ya, está en Francia. Galán, ¿no? Alan García. Dice así, el galán sabio y de buena labia, ¿no? Ustedes saben que este presidente es característico porque habla bien, ¿no? Se desarrolla muy bien, tiene mucho floro. Entonces, vemos ahí a Alan García en el Congreso, que está ahí como que queriendo le pica la mano, ¿no? Para agarrar el dinero, ¿no? Ya interprétenlo como ustedes quieran. Entonces, si su mano está así tembleque, ¿qué representa? El temblor, tremor, ¿no? Algo que es muy frecuente verlo en los agonistas beta-adrenérgicos. Después, que estamos viendo también, que dice, bueno, no, soy muy guapo y dulce, ¿ya? Porque es una característica de la hiperglucemia, los niveles elevados de glucosa en sangre, algo que produce los agonistas beta 2. Otro, aparte, vendría a ser el corazón, mira cómo se agarra, pum, 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 ¿no? La taquicardia. Y vemos que estamos dando un hipopótamo, haciendo inferencia a la hipopotasemia, que es los bajos niveles de potasio sérico, ¿no? Se disminuye. Y eso es algo muy, muy, muy importante que se acuerden, porque cuando los pacientes están hospitalizados, hay que hacer un tamizaje y sobre todo ver los niveles de potasio, ¿no? A nivel sanguíneo, porque pueden disminuir bruscamente, ¿eh? Y alterar lo que es el EKG, producir arritmias y entre otras cosas. Y la taquicardia, ¿sí? Refleja por parte de todo esto. Y por último, los glucocorticoides inhalados, pues una persona común y corriente, un signo de música y un hongo en su boca. Ese hongo que es infecciones micóticas, ¿no? ¿Qué hongo es el más frecuente? Que eso se han preguntado. Capaz le ven en su pasito de mañana. Cándida, ¿no? Candidiasis orofaringea. Eso es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Y la ronquera, que es porque de alguna forma influyen los músculos, ¿no? Ustedes han visto anato, de la cervical, entonces esos músculos orofaringios, ¿no? No, las cuerdas vocales, entonces se ven afectados por parte de la inmunosupresión. Los glucocorticoides, en una palabra sencilla, bajan la respuesta inmune. Entonces, si la respuesta inmune es baja en la boca, ahí entran los hongos, pues, y te infectan. Por eso es que es candidiasis. También a nivel de la voz, ¿no? Te disminuye la respuesta, o sea, lo bueno. Entonces, como es inhalado, tú sabes que los pacientes se toman sus puffs, entonces por eso es que afecta ahí, ¿no? A nivel local, ¿sí? Ronquera o disfonía.
Y ya por último, las líneas terapéuticas, que esto lo voy a pasar rapidito, es algo como para que solamente lo tengan presente. Y, y bueno, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que propone la Gina, que es terapia ya. Esa es terapéutica. Sí, lo voy a pasar a cierto que para hablarlo nomás. Eh, por pasos. Son pasos que hay que tener en cuenta y ahí hay un palacio para que se acuerden los fármacos que se usan, ¿no? Por ejemplo, budesonida, salbutamol, el tiotropio, el montelukast, y ahí están las dosis. No creo que eso no les va a venir, pero igual como para que lo conozcan. Y bueno, chicos, eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Ahorita le van a exponer parte de su práctica, si no me equivoco. No sé si tienen alguna duda. Yo normal les puedo responder. Oh, sí, con confianza, si tienen alguna pregunta, chicos, así escrito, hablado, no hay problema. Sí, eso sí, para su examen o para su pasito, acuérdense, efectos adversos viene bastante. De ahí ¿cómo se llama? Las interacciones también de los beta 2 o sea, terapia de rescate, capaz le pregunten. Eso está acá, ya, ¿dónde está? La terapia de rescate es lo que es el formoterol, ¿dónde está? Acá está. ¿Sí? No le he puesto aquí abajito, pero es formoterol con un glucocorticoide, ¿sí? Eso es lo que puede venir mañana. Terapia de rescate, se llama. Busca un poquito de eso. Formoterol con budesonida o beclometasona, cualquiera de los dos. ¿Todo chévere? ¿Todo chévere? ¿Alguna pregunta de la vida? Bueno, chicos, ha sido un gusto. Espero que les haya servido al menos. Y bueno, no, van a continuar, así que muchas gracias. Histamínicos H1 y H2. Esto va a ser un tema muy importante, seguramente lo habrán visto en fisiología, la histamina. Ya. Ahora vamos a comenzar. Ya. Primero tenemos ya el contenido de la sesión. De cerca de los histamínicos H1 y H2. Eso van a ser lo principal que noto en los exámenes. Los H3, H4, si no me equivoco, no están todavía en circulación, al menos acá en el Perú. El H4 está en circulación, pero de manera como inmunomodulador. Ya. Bueno. H1 y H2 van a ser los principales que se van a encontrar acá en Perú. Aparte de eso, tienen que recordar que estas clases más o menos prácticas van a ser de una manera, se van a evidenciar de una manera rápida, ¿no? No van a ser, no vamos a demorar mucho en las explicaciones. Ya. Primero tenemos a los antihistamínicos. Tenemos al H1, la histamina. ¿Qué es la histamina? Que está ahí está su fórmula química. La histamina en este caso va a ser una sustancia autocoide. ¿Qué es una sustancia autocoide? Es una sustancia que genera el propio cuerpo, ¿no? En este caso, principalmente van a ser hormonas locales. Principalmente actúan como células paracrinas, ¿no? Y bueno, y no es lo único, ¿no? También está la serotonina, que también son de maneras, bueno, se sintetizan de manera local y se utilizan, ¿no? En este caso va a ser sintetizada por diferentes tipos de células, como los mastocitos, los basófilos, las plaquetas y las células enterocromafinas, ¿no? También tenemos los receptores H1, H2, H3 y H4, ¿no? La histamina va a tener diferentes tipos de receptores que se van a encontrar a lo largo de los tejidos. ¿Por qué se llama histamina? Porque era una amina que se encontraba en todos los tejidos, ¿no? O sea, histos de tejido, amina de la molécula, ¿no? Principalmente. Ahora, los receptores que vamos a ver en esta clase van a ser los H1 y H2, que son los principales que se estudian. El H1 visualmente se va a involucrar en síntomas alérgicos y el H2 principalmente en la producción de ácido gástrico, ¿no? Esta va a ser la histamina. Como saben, también tiene su ciclo de vida y en este caso su ciclo de vida es ser eliminado por la DAO, ¿no? Que es la diamina oxidasa.
Y también la histamina no solamente es un regulador como se suele pensar solamente de la alergia, ¿no? Estoy seguro, o también del vómito, que seguramente habrán pensado también en Gravol, habrán pensado en otros, bueno, seguramente habrán pensado en Gravol, en cetiricina, en levocetirizina, así que no solamente se involucra principalmente en la alergia, ¿no? También tiene diferentes tipos de factores. En este caso, las células enterocromafines de H2, bueno, van a ser las principales en estimular la histamina para que se unan a los receptores H2. Es lo principal que tienen que recordar. ¿Y cómo se va a sintetizar? A partir de la histidina, ese descarboxila y se vuelve histamina. Tenemos a los antihistamínicos H1, ¿no? Principalmente se usan de manera sintomática y como profilaxis de reacciones alérgicas, ¿no? En estos casos no van a tratar el asma, ¿no? Uno pensaría que, bueno, vamos a hablar más adelante de los efectos que se van a tratar de los efectos en el asma, como es la broncodilatación, porque el receptor H1 provoca broncoconstricción, entonces, en lo contrario, que generaría una broncodilatación, se pensaría que esto solamente ayuda en el asma, pero realmente no es así. Sino que, como sabrán, el asma, como mencionó mi compañero Leonardo, es un sistema mucho más complejo, ¿no? No solamente involucra de los receptores H1, sino invoca también cascadas de leucotrenos, cascadas inflamatorias, que no necesariamente, o sea, que no van a responder, o sea, de nada te sirve que bloquees un receptor si de todas maneras por un camino, si por otro camino, no sé, el camino de los leucotrenos, de la cascada inflamatoria, va a seguir afectando, ¿no? Así que no es tratada para el asma, ¿no? El GINA no lo recomienda como tratamiento para el asma, sino solamente como medida de alivio sintomático. Y tiene su clasificación, ¿no? La clasificación que todos conocen, la de primera y la de segunda generación. Los de primera generación van a ser clásicos, porque van a ser inespecíficos, ¿no? Van a unirse diferentes tipos de neurotransmisores y van a generar diferentes tipos de respuestas, ¿no? Por ejemplo, van a bloquear receptores muscarínicos, receptores serotoninérgicos y receptores alfa-adrenérgicos, ¿no? Eso que van a ver acá es muy importante porque luego de esos efectos adversos se van a dar cuenta que van a producir diferentes tipos de efectos, ¿no? Por producir síndrome colinérgico, síndrome serotoninérgico, que son de los más clásicos, ¿no? De la primera generación tienen que tener en cuenta que son principalmente lipofílicos, o sea que van a atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto va a haber sedación, ¿no? Como mencioné anteriormente, la histamina es un neurotransmisor que va a regular la vigilia, la memoria y el apetito. Es un neurotransmisor muy, muy importante. Así que si este antihistamínico llega a la barrera hematoencefálica, ¿qué es lo que va a pasar? Va a terminar siendo eliminado, va a terminar generando un efecto negativo en todo esto, ¿no? O sea, no vas a poder pensar tan bien, obviamente tu capacidad cognitiva va a bajar y vas a estar con mucho sueño, ¿no? Por lo tanto, te va a dar bastante sedación. En este caso tenemos el ejemplo que es la clorfenamina, el dimenhidrato y la prometacina, ¿no? Estoy seguro de que muchos habrán escuchado del dimenhidrato, ¿no? O su otro nombre, el Gravol. O sea, cuando, no sé, luego de haber tomado en Sanfer o al día siguiente luego de la verbena, seguramente habrán estado con bastante vómito, ¿no? O habrán estado con muchas náuseas, así. Entonces, en todo caso, el Gravol o dimenhidrato te puede ayudar en este caso para esto, ¿no? Aunque probablemente te dé sueño. Y luego tenemos a la clorfenamina, ¿no? La clorfenamina es muy importante porque va a ser uno de los principales que van a usar en su práctica. Es un antihistamínico de primera generación que se va a utilizar para tratar la rinitis alérgica, la conjuntivitis y la urticaria, ¿no? En este caso, en su práctica, lo que van a hacer es agarrar un cobayo, o sea, al pobre cuisito, le van a inducir una broncoconstricción, ¿no? O sea, van a simular como si fuera el asma, ¿no? Eso es lo que... O sea, el asma no es totalmente exacto lo que van a hacer en su práctica, pero van a hacer algo así, ¿no? O sea, van a agarrar el cuisito, le van a poner histamina, ¿no? Como saben, la histamina, bueno, ahí se lo voy a mostrar más adelante, la histamina va a producir broncoconstricción. Entonces, ¿qué le van a dar? La clorfenamina para que produzca broncodilatación, ¿no? Y el cobayo pueda volver a respirar, ¿no? Eso es lo que van a hacer en su práctica, ¿no? Entonces, una forma, bueno, acá está lo de segunda generación, entonces una forma rápida también para recordarlo es
la diferencia entre la primera y segunda generación es que se durmió en las clases y jaló el primer examen, ¿no? Entonces, ¿por qué se durmió? Porque tomó antihistamínicos de primera generación. Los antihistamínicos de primera generación te suelen dar bastante sueño. Aparte de eso, duran poco tiempo. Duran de 4 a alrededor de 6 horas. Y los de segunda generación suelen durar de 12 a 24 horas. Por eso se suelen tomar solamente una dosis, ¿no? Y son los preferidos, aunque suelen ser un poco más caros. De primera generación dan sueño y te hacen jalar. Y la segunda generación van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque van a ser más específicos. No van a tener los mismos problemas de efectos adversos como van a ser los receptores muscarínicos, serotoninérgicos y alfa-adrenérgicos. Ahora, ¿qué cosa más debemos tener en cuenta? Principalmente que no van a atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto no van a producir los efectos adversos clásicos que van a ser como la sedación, ¿no? Que es uno de los efectos más comunes, por así decirlo. Si tú vas a dar un examen el día siguiente, no vas a tomar, o tú vas a dar un examen en ese momento, no vas a tomar un antihistamínico de primera generación, porque probablemente te dé sueño y no puedes pensar bien en el examen. O visto de manera más común, a un conductor, ¿no? A un conductor de carro, digamos, o sea, a un conductor de camión no le vas a dar dimenidrato que es Gravol si en este caso tiene vómitos, ¿no? Probablemente le des un opioide. Bueno, eso ya lo van a ver más adelante. O sea, no le van a dar un antihistamínico de primera generación a alguien que está conduciendo, o en todo caso ustedes si van a conducir no lo tomen porque eso va a ralentizar sus reflejos y en este caso van a poder chocar. O en este caso una persona que tenga alergia, digamos un camionero que tenga, tampoco le van a dar uno de primera generación. Ahora, uno de segunda generación, ¿qué es más importante? O sea, lo que tienen que recordar es que no van a tener ese riesgo adverso de sedación, por lo tanto ustedes van a poder recetar ese medicamento. Entonces, como tú te dormiste toda la primera unidad y jalaste, en la segunda ya tienes que prestar atención, ¿no? En este caso es ya la segunda generación. Ahí ya. Listo. Eso es lo principal que tienen que tener en cuenta. Ahora vamos a pasar ya a la segunda parte. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chicos? O sea, esta parte lo he puesto puro texto, pero eso, o sea, es para que o sea, tipo, no, o sea, lo vean, lo lean y ya lo recuerden, ¿no? No sé si ahí tienen alguna duda hasta ahí, hasta ahí. Bueno, chicos, háblenme. Ya, hasta ahí todo bien. Ya, hasta ya todo bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, vamos a hablar acerca ya un poquito de la farmacocinética, ¿no? Ustedes recordarán los receptores GQ, los receptores GI, los receptores GS, que lo habrán visto en su... No, si no me equivoco, lo habrán tocado en profundidad en su seminario, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros estudiamos, nos habían dado un manual. No sé si se lo habrán dado a ustedes, un manual de 200, 300 hojas. Ya. Ay, estoy teniendo algunos problemas ahorita. Ay, disculpen, chicos. Ya. Justamente ahorita me están llamando ya. Ya tienen ya principalmente la farmacocinética, ¿no? En este caso tenemos al clásico receptor GQ, que es el receptor clásico de los H1, proteína GQ. Y esta se va a unir a la y esta va a necesitar de la fosfolipasa C. Entonces, ¿qué va a pasar con la fosfolipasa C? El receptor de la histamina se va a unir a la proteína GQ. Entonces, va a convertir el GPT a GDP. ¿Alguien recuerda qué son esos? Vamos, chicos. Ya, chicos, se van pasando hasta que me lo diga.
Bueno, en este caso vamos a tener 3 subunidades, ¿no? La subunidad alfa, beta y gamma. ¿Qué va a ser lo más importante que vamos a necesitar aquí en este lado para poder tener en cuenta? Que el GPT se va a terminar transformando y va a terminar logrando... Ay, Dios mío, me están... disculpen chicos, un momento, me están... He tenido una emergencia en mi casa, así que... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No hay problema si continuamos en 1 hora, hora y 15. Ahorita, lastimosamente, tengo que salir. Disculpe más bien